Bienvenidos al fascinante mundo de la calidad en los laboratorios. Hoy hablaremos de una de las técnicas que a mí más me gusta. Nos referimos a la cromatografía líquida HPLC. Y en esta parte número uno hablaremos de principios de la separación cromatográfica y la fase móvil. ¿Qué tienen en común una preparación de café, un comprimido de paracetamol y un análisis de contaminante en alimentos? Todos pueden ser comprendidos y analizados gracias a la cromatografía. Hoy iniciamos una serie de publicaciones para explorar a fondo la cromatografía líquida de alta eficiencia, o conocida por sus siglas como HPLC. Esta primera parte está dedicada a los principios de separación cromatográfica y al papel crítico de la fase móvil, ideal para quienes trabajan en el laboratorio de análisis químico, farmacéutico, ambiental o de alimentos. ¿Cuál es el origen de las técnicas de cromatografía? La cromatografía nació en 1903, de la mano del botánico ruso Mikhail Toest, quien separó pigmentos vegetales observando sus colores en una columna de carbonato de calcio. Desde entonces, la técnica ha evolucionado desde métodos en papel, conocidas como la cromatografía en capa fina, hasta técnicas de ultra alta presión computarizados como las que usamos hoy día, conocidas como el UHPLC o el HPLC convencional. El principio sigue siendo el mismo: separar componentes de una mezcla mediante su interacción diferencial en dos fases, una fase estacionaria y una fase móvil. ¿Qué es la cromatografía líquida HPLC y cuál es su alcance de uso? Bueno, HPLC significa High Performance Liquid Chromatography, o cromatografía líquida de alta eficiencia. Consiste en forzar una mezcla líquida, atravesar una columna llena de partículas sólidas, separando sus componentes con alta resolución, precisión y rapidez. Dentro de los ámbitos de uso está el control de calidad de medicamentos y alimentos, la detección de contaminantes ambientales, la identificación de compuestos orgánicos e inorgánicos en investigación y desarrollo, y además validación de métodos analíticos conforme a normativas como la ISO 17025, la OSP, la OAC y más. Entrando en materia práctica, ¿qué rol cumple la fase móvil en las técnicas de HPLC? La fase móvil es el líquido que fluye a través de la columna, arrastrando los analitos de interés que están contenidos en la muestra. Actúa como el vehículo que transporta la muestra y determina en gran parte la velocidad, selectividad y resolución de la separación. Su selección depende del tipo de columna, o sea, de cómo está conformada y qué tipo de relleno, entre otras características, tiene la fase estacionaria. El analito, sus características de polaridad, ¿cierto? O sus estructuras químicas en las cuales está configurado, ¿cierto?, esta especie. Y el modo de separación, que puede ser en fase reversa, en fase normal, intercambio iónico, exclusión molecular, entre otras. ¿Qué consideraciones son claves al preparar y usar la fase móvil? Aquí es donde la ciencia se encuentra con la práctica. Una fase móvil mal preparada puede arruinar un día completo de análisis o un set completo de ensayos. Por eso debes tener especial cuidado en lo siguiente: la solubilidad en la fase móvil. Todos los componentes de la muestra, así también como los componentes utilizados para preparar la fase móvil, deben ser completamente solubles en la fase móvil para evitar precipitados, obstrucciones de componentes como la bomba, la celda del detector, etc. Y también pérdidas de reproducibilidad producto de distintos efectos, tanto transferencias de masa como difusiones que se producen dentro de la columna, producto de diferencia en la solubilidad. Muy importante tener en cuenta las características de miscibilidad. Los solventes usados como agua, metanol, acetonitrilo son miscibles entre ellos, pero otros solventes, por ejemplo como el heptano, no es miscible con estos tres. Por lo tanto, todos los solventes utilizados para preparar la fase móvil deben ser totalmente miscibles entre sí, y la transición entre un uso y otro, que puede ser de fase directa a fase reversa, deben tomarse las precauciones necesarias para poder favorecer la miscibilidad de las fases móviles y esto no vaya a afectar a ningún componente del equipo. Incompatibilidades en la miscibilidad pueden generar turbidez, fases separadas, ruido en el detector y daño en alguno de los componentes del instrumento. Finalmente, el desgasificado es una práctica que, para quienes trabajamos con HPLC y estamos en el laboratorio,
es familiar, pero la importancia de esto radica en la eliminación de los gases disueltos que pueden formar burbujas en el sistema. Esto genera ruido instrumental o alteraciones de la línea base, incluso pérdidas de presión por obstrucción de componentes como las check valve, ¿cierto? Donde es necesario intervenir físicamente el instrumento. Los métodos más utilizados para favorecer la desgasificación tenemos los métodos de ultrasonido, el vacío, ¿cierto? O en algunos casos un poco ya más antiguos, la purga con helio. Consejo muy importante: siempre filtrar y desgasificar la fase móvil antes de usarla. En conclusión, la cromatografía líquida HPLC es una herramienta esencial para todo laboratorio analítico moderno. Comprender el comportamiento de la fase móvil y su preparación adecuada es un pilar para lograr resultados confiables, reproducibles y de alta calidad. ¿Te gustaría que tu equipo domine estas herramientas con confianza? Este contenido forma parte de la formación técnica que puedo entregar a equipos de laboratorio, con enfoque práctico y alineado a estándares internacionales de calidad. Si este contenido te fue útil, comenta con tus dudas o experiencias usando HPLC, comparte con colegas del laboratorio, sígueme para más contenido sobre instrumentación analítica, control de calidad y formación profesional. Nos vemos en la parte 2, tipos de columna, fase estacionaria y modos de separación. Hasta la próxima.